Su muerte, que es un poco a lo que vamos. Apenas un mes después de la publicación del libro, donde había dicho que había estado con hombres de iniciales JB y M.M., aparece muerta. Aparece muerta en casa, malherida. Bueno, no muerta, malherida, moriría en el hospital, con múltiples lesiones, y luego 4 días después en la UCI fallece el 9 de noviembre de 2016. La investigación oficial dijo que era un accidente doméstico, que se había caído bajo los efectos del alcohol y ansiolíticos, pero luego familias, amigos e incluso expertos empezaron a señalar incoherencias, como que hematomas por todo el cuerpo, indicios de pelea y pruebas genéticas que nunca se terminaron de aclarar. Con el tiempo se hicieron hasta 3 autopsias. Así que ahora vamos a un poco a coger el testimonio de su hermana, la Mari, e ir uno por uno a los puntos que no cuadran. ¿De acuerdo? Una vez más, os recomiendo a todos que vayáis al canal de Informe Enigma si queréis escuchar el testimonio de la Mari de su boca. Que la verdad, han hecho un gran trabajo, Jorge, en este vídeo. No dejo de recomendarlo. Así que vamos un poco con lo que nos dijo la Mari. La Mari de primeras da un relato muy diferente al de los partes médicos y los policiales. Luego ya empiezan a intervenir especialistas pues, en el caso para intentar resolver las incógnitas. La versión oficial hablaba de una combinación de somníferos y alcohol, que unidos a una caída en el baño habrían provocado un golpe fatal en la cabeza. Con estos datos, la investigación y la versión oficial ya dicen, bueno, pues ya lo tenemos todo listo, para adelante, ya sabemos, esa tendencia en España a querer cerrar un caso lo antes posible y a no hacerse preguntas. Muchas veces con el beneplácito de muchos periodistas que en el momento en el que les sugieres una versión un poco diferente a lo que plantean, se ponen defensivos. En todos los casos los encontramos, este no va a ser diferente. La revista Corazón publicó que la hermana de Cristina había presentado un informe forense alternativo que decía que en la autopsia inicial había irregularidades y que podía tratarse de un asesinato. Mari, la hermana, recuerda aquellos días como un auténtico calvario. Explica que desde el principio notó que algo no cuadraba, ya que la información sobre el estado de su hermana era confusa. Los médicos además ofrecían versiones contradictorias y se le negó en varias ocasiones acceso a los mismos informes médicos. Denuncia también la Mari que dentro de la propia familia hubo divisiones. Mientras ella insistía en pedir una segunda autopsia, otros miembros de la familia se opusieron. Incluso el abogado que tenían contratado en este momento especializado en derecho financiero no atendió su petición de encargar un nuevo examen forense, a pesar de que ella estaba dispuesta a costearlo. Según Mari, esto fue un obstáculo para ellos. Además, afirma que su madre delegó las decisiones en otros miembros de la familia, ya que con escasa formación no consideraba que ella tenía la potestad o el poder de tomar ninguna decisión. Y además estos manejaron el asunto administrativo sin permitir que se llegase a saber la verdad. La Mari sostiene que todo esto entorpeció cualquier intento serio de llegar al fondo del caso, lo cual lo dice con mucho dolor, porque claro, si son los cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, interviniendo, tu dolor es grande, porque te sientes un poco impotente. Pero ver a tus propios familiares que no quieren saber nada más de ti, pues que eso es grave. Uy, está por aquí Maite y está por aquí Grego también. ¿Y Parker también ha llegado? Me dice Isiña. Saludos a todos. Joder, estamos todos aquí. Y Alma, mi almita también, alma de mi vida. Y Carmen también. Joder, qué bien. También con nosotros Sara. Bueno, y me alegro muchísimo de que estéis todas por aquí. Perdonadme que ando un poco aquí contando la historia y no estoy prestando atención al chat. Pero a todos los que vayáis llegando, daros por saludados. Y si me dais un like, genial. Y si os suscribís, genial. ¿Vale? Muchísimas gracias, chicos. En fin, luego, cuando Mari nos cuenta cómo se enteró del supuesto accidente, era domingo 6 de noviembre.
y recibió la noticia no de manera directa, sino indirecta. Una de sus hijas, que vivía en Suiza, le llamó y le dijo que Cristina estaba ingresada en el Hospital de la Paz y que su estado era gravísimo, incluso que se estaba muriendo. Ella entró en estado de shock y no pudo reaccionar. Comenzó ya a llamar desesperadamente al hospital. Sin embargo, en 4 intentos le colgaron sin darle información, amparándose en la ley de protección de datos. Finalmente, tras insistir diciendo que tenía que recorrer 400 kilómetros para comprobarlo, alguien le confirmó lo que se temía, que su hermana estaba allí y en un estado muy grave. Enseguida viajó a Madrid. Una vez en el hospital, la contradicción fue evidente. Por teléfono le habían denegado toda la información y en persona le dijeron absolutamente todo. Yo aquí me imagino que el hospital justificará este tipo de ¿cómo decirlo?, de contradicción o ausencia de información en que cuando están hablando por teléfono con alguien no pueden asegurarse de que esa persona esté directamente conectada. Y más sabiendo que era una persona muy famosa, que era Veneno. Y claro, aquí podía ser un periodista, un periolisto, llamando con la intención de sacar la información posible y de luego poder venderlas, ¿no? Como iba diciendo, lo más grave es que la Mari en el hospital nota que hay un trato extraño y hostil. De hecho, ella dice que pareciera que no quería que llegara la familia. Esperó más de hora y media frente a la UCI antes de que le permitieran pasar, lo cual ella ve raro, pero bueno, yo he visto también que en la UCI hagan esperar muchísimo. Cuando por fin le atendió la doctora, Eva Perales, notó que la mujer estaba nerviosa, insegura y con respuestas contradictorias. Según Mari, la médica dio 3 versiones distintas: que Cristina había entrado borracha, que se había intentado quitar la vida y que había sufrido un accidente. Incluso llegó a afirmar que le habían rapado la cabeza porque tenía piojos, detalle que luego repetiría en televisión. Lo más grave fue cuando la doctora aseguró que a Cristina le habían extraído un trozo de cráneo debido a 2 coágulos, uno de ellos muy peligroso. Pero nunca se mostró ningún documento que acreditara aquello. Y con el tiempo, Mari, su hermana, comprobó que no existe el expediente médico constancia de tal operación. Para ella, eso era otra incoherencia más que le estaba pues añadiendo todas a la lista. Saluditos, Cris, y hola Leo también, y hola María Ángeles, veo que estamos todos de agosto, yo pensé que hoy no vendría nadie y estamos aquí todos. Núcleo duro bueno, como os quiero. En fin, como os iba contando, a lo largo de esa primera visita, cada vez que pedían informes médicos o explicaciones, la doctora salía a consultar y volvía pues, con evasivas. Mari dice que se sintió despreciada e incluso sentía que despreciaban a su hermana, como si la estuvieran rebajando a la categoría de una persona molesta en el hospital. Todo esto es desde la perspectiva de Mari. Desde aquí no podemos afirmar que eso sea correcto y no seré yo quien critique a los médicos españoles, que son la leche, la verdad. Todo se ha dicho. Saludos Maite, saludos Laura, bienvenidas. Y saludo Cuscurel también. Como iba diciendo, perdonadme, es que voy con el chat, lo quito, lo pongo, lo quito, lo pongo. Cuando finalmente pudo ver a Cristina, la Mari asegura que el cuerpo presentaba numerosos daños que no se correspondían con una caída, ya que tenía las manos hinchadas, los nudillos hinchados, las rodillas estaban muy rojas, tenía heridas en el labio superior e inferior, la nariz estaba desviada, tenía marcas en los pies y otras lesiones repartidas por el cuerpo. Mari dice que desde el primer momento tuvo la sensación de que alguien le había pegado una paliza y no un accidente doméstico. ¿Y por qué dice esto? Cuando uno tiene un accidente, especialmente por alcohol y ansiolíticos, según tengo constancia, uno cae en plan peso muerto, ¿vale? Por lo que la mayor parte del daño recae sobre una parte de tu cuerpo. Todos los moretones que ella contenía no se correspondía con una caída, así propiamente dicha, de una persona
bajo intoxicación etílica y los efectos de los ansiolíticos. Oye, que eso no quita que no pudiera haberlos tomado, que seguramente los tomaría, ya que la Veneno tenía bastantes vicios. Y pues, el alcohol y las pastillas era algo así, algo más. Entonces, preguntó la doctora, María, la doctora, que por qué estos daños no habían sido notificados al juzgado. Y la respuesta es que no lo habían hecho todavía. Todavía, vamos, cuando alguien dice todavía, va implícito que lo hará en el futuro. Y así que Mari pues, se quedó totalmente atónita, porque en su experiencia, ya que ella había trabajado en un hospital, sabía que cualquier tipo de lesión se debía de comunicar rápidamente a un juez. Así que, con todo lo que había visto la Mari, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Además, cuenta que al observar el cuerpo de la Veneno, su hermana, le sorprendió la gravedad y variedad de las lesiones, ya que las inflamaciones eran bastante más grandes e incluso que el labio, que hemos dicho que tenía heridas, estaba muy inflamado, como a punto de reventar. Y en las piernas y marcas en los pies. No sé, no se cae. En principio no debería tener ninguna marca en los pies. Según ella, no tenía ninguna lógica y recalcó que parecía más el resultado de una agresión violenta. Convencida de que debía dejar constancia, pidió a su hermana, Trini, que al llegar al hospital con otro familiar sacara fotografías. Al principio, ella misma intentó hacerla, pero un grupo de sanitarios, de manera agresiva, se colocó alrededor y trataron de impedirlo con gritos y gestos intimidantes. Esto, una vez más, yo puedo dar la razón en la que hay cosas que no terminan de cuadrar, pero hay cosas que se pueden justificar. Sacar fotos a una persona en la UCI, muchos hospitales no lo permiten, ¿vale? Y muchos enfermeros se pueden poner así porque, claro, como salgan, ellos son los responsables. De manera que puedo llegar a entender la reacción de los trabajadores del hospital. Pero de todo, Mari no lo recuerda así. Dice que recuerda ese momento como un momento de coacción descarado. Mientras su hermana temblaba al hacer las fotos, ella tuvo que sujetar el móvil con las dos manos y esconderlo en su ropa para que no se lo quitaran. Aquella reacción le pareció a ella reveladora, ya que dijo, ¿por qué tanto empeño en impedir unas simples fotografías? Si lo que ocurría era un accidente doméstico sin más. La tensión llegó al punto en el que dijeron que iban a llamar a la policía. Y Mari, pues casi lo deseaba porque intuía que ello serviría de testigos externos. Finalmente llegaron los agentes de Fuencarral, vieron las fotos en el teléfono y confirmaron que no habían cometido ningún delito al retratar a su hermana. Eso sí, podía haber incurrido en alguna norma de ese hospital en específico, pero no una norma a nivel nacional que prohibiera sacar fotos, ¿no? Como hemos dicho. En fin, a los pocos minutos, alguien del hospital se les acercó para decirles que el jefe del centro quería hablar con ella. Mari acudió pensando que se encontraría alguien dispuesto a explicar un poco la situación, pero por desgracia se encontró lo contrario. Un hombre soberbio que ni siquiera se presentó y les comunicó que a partir de ese momento las visitas quedaban prohibidas salvo que tuvieran autorización judicial. Ella salió de esa reunión humillada como si hubiera perdido contra pues, una maquinaria, unas cloacas que estaba ya cerrando filas. A pesar de todo, se dirigió con su familia a los juzgados de Plaza de Castilla para denunciar lo sucedido. Sin embargo, allí más trabas. Les dijeron que sí podían denunciar, pero debían redactar ellos mismos el escrito. El trato recibido, según relata ella, fue chulesco, lleno de burlas y comentarios despectivos, no solo hacia la familia, sino a la Veneno, que estaba en el hospital. En lugar de ayudarles, los enviaban de una comisaría a otros, mareándoles, según la Mari, para ganar tiempo y evitar que la denuncia quedara registrada esa misma noche. Mari asegura que se sintió tratada con desprecio por parte de la policía, como si quisieran ridiculizarla por ser la hermana de la Veneno y provenir de un entorno humilde.
Solo cuando amenazó con recurrir a los medios de comunicación, los agentes rápidamente tramitaron la denuncia, aunque con más horas de espera y un trato que ella describe como humillante. Mari, tras esto, explica que después de horas de espera en la comisaría, la situación se volvió completamente surrealista. Mientras ella hablaba brevemente con un periodista por teléfono, los policías aprovecharon para convencer a su hermano Paquito de que no presentara la denuncia. Le decían que no hacía falta porque ellos mismos empezarían a investigar de inmediato, que al día siguiente a las 8 de la mañana ya tendrían novedades. Su hermano, así un poco confiado, ingenuo, se creyó esas promesas y salió convencida de que la policía estaba de su parte. Qué sorpresa que no lo estaban. Mari, en cambio, no se dejó engañar. Veía con claridad que todo aquello era una maniobra para que ganaran tiempo y evitar que quedara constancia de lo sucedido esa misma noche. Lo que más le indignó fue que tras retenerlo durante más de 3 horas, al salir de la comisaría la policía los llamó para pedirle su dirección actual. Para ella fue completamente absurdo. Si durante horas habían tenido acceso a sus datos, ¿por qué pedírselo después de lograr que desistieran de la denuncia? Aquello reforzó su sensación de que alguien estaba moviendo hilos para obstaculizar cualquier investigación real. En paralelo, recuerda que en el hospital todo seguía siendo bastante extraño. Una de las cosas que más le sorprendió fue el supuesto relato de la doctora Eva Perales de la intervención quirúrgica que ya hemos mencionado anteriormente, ya que no dejará huella documental de ella. Otra incongruencia es que la manera en la que tenían a la Veneno ingresada, que en lugar de estar en una sala aislada y vigilada tras una cirugía tan grave como que te quiten un trozo del cráneo, estaba en una UCI común, separada de otros pacientes por una cortina. No sé, Mari, que había trabajado en un hospital, decía que eso no era el protocolo que se mantiene en hospitales después de una cirugía. De hecho, mi padre, que estuvo en la UCI, cuando después de su cirugía le tuvieron a él solo. No, es verdad que cuando estuvo en la UCI ingresado en otras ocasiones, perdona, siempre que hablo de mi padre me entra un poco de tal. Sí que tenía otra gente con él, pero después de las operaciones te tienen aislado normalmente, y más cuando se trata de una operación o sea, con tanto riesgo a poder suceder algo grave. En cualquier caso, toda esta sucesión de irregularidades, las versiones contradictorias de los médicos, la negativa a facilitar información, impedir las fotografías, la policía desviando la denuncia, le llevaron a ella a convencerse de que detrás de la muerte de Cristina había mucho más que un simple accidente doméstico. Cuando llegaron más familiares al hospital, pues eso, ella siempre trataba de mantener un poco la calma, ¿no? De no perder la cabeza, de tratar de mantenerse un poco con la mayor calma posible. Todo lo que sucedió con las largas esperas, las burlas, las manipulaciones, las promesas falsas, dice que se sintió dentro de una pesadilla de la que no podía despertar, ya que parecía que todas las instituciones de carácter público se habían puesto en contra suya y parecían querer silenciar y encubrir lo que había sucedido. Así que María empezó a sospechar que algo muy grave había ocurrido. Con el paso de los días, las irregularidades se multiplicaron. Una de las más llamativas fue el manejo de las pertenencias de la Veneno. Cuando su hermana falleció, a ella le entregaron una bolsa con la ropa ensangrentada de aquel día. Mari la guardó con sumo cuidado para evitar contaminaciones, convencida de que esa ropa podía servir como clave en una futura investigación. Sin embargo, nunca realizaron, aunque parezca totalmente ridícula, Tom, te he dicho, aquí no se insulta, ¿eh? Aquí no se insulta, por favor. Lo de loca te lo paso, pero contrólate, que si no te baneamos de nuevo, ¿eh? No seas tonto, Tom. Sé bueno, ¿eh? Sé bueno. Mari, o sea, está cada vez más convencida
de que aquí hay gato encerrado. Y otro punto que le indignó fue enterarse que las pruebas biológicas recogidas a Cristina, incluyendo muestras debajo de las uñas, que podían haber tenido, pues, las uñas es donde siempre se ve cuando hay algún tipo de pelea o cuando se entiende que hay algún tipo de pelea. ¿Por qué? Porque la reacción más humana cuando alguien te está atacando es arañar. Y siempre quedan restos de piel y de ADN en las uñas. Y sucede en casi todos los casos de agresión. Pero en este caso, pues no. O sea, estuvieron guardadas sin analizarse durante 2 años. En 2018, después de la muerte, sí se practicaron los estudios genéticos. Y el resultado fue inquietante. Apareció un perfil genético que no pertenecía a Cristina. Y para Mari, ese dato confirmaba que hubo otra persona implicada de manera directa. Aún así, la sensación de abandono por parte de la justicia fue constante. Explica que durante años y años pidió el expediente completo del caso y que nunca se lo entregaron. Solo recibía partes incompletas y además cortadas por diferentes partes. Entonces, claro, eso le colocaba a ella en una situación de indefensión absoluta. Denuncia que ni siquiera abogados que la representaban estaban moviendo un dedo para reclamar con contundencia estos documentos que ella estaba requiriendo para que se pudiera hacer justicia, o por lo menos que ella pudiera llegar a comprender lo que había sucedido realmente. Pero nada, cada vez que contrataba un letrado, al principio mostraba interés, pero al poco tiempo perdía interés, cambiaba de actitud, según Mari, con la sensación de que alguien le hubiera presionado para echarse para atrás. En medio de esa frustración, decidió buscar ayuda por su cuenta. Y bueno, chicos y chicas, aquí aparece un habitual del canal. No lo hemos traído nunca a entrevistarlo. Ya creo que va a ser un poco difícil. ¿Quién creéis que es la persona que aparece para realizar y echar un vistazo a lo que han hecho otros forenses y poner todo en cuestionamiento? Floren, ¿quién es? ¿Quién aparece en escena cuando la primera autopsia no cuadra y hace falta que venga el señor superstar? El señor que lo sabe todo. El señor que jamás se equivoca. Con todos ustedes, Frontela Superstar. Ahí ya tenemos al profesor Frontela, que claro, el profesor Frontela, siempre que se trate de un caso mediático, le gusta estar involucrado. No estamos aquí para criticar la labor del profesor Frontela, ya que su historial habla de por sí mismo. Pero una cosa que vamos a decir del señor Frontela es que todo el mundo lo hace mal y él lo hace bien. Siempre, ¿eh? Ojo, que no digo yo pero es que siempre que echa un vistazo a lo que han hecho otros forenses, nada, todo mal, se han equivocado, ni puta idea tienen. El que sé soy yo, que yo soy el profesor Luis Miguel Frontela, que soy catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Sevilla, que ojo, es un titulazo, ya que la Universidad de Sevilla será posiblemente la que dé mejores médicos de toda España, porque yo creo que sí. Pero es que este señor creo que su ego le perdía. De hecho, encontré, se ha subido recientemente a Burbuja, los extractos completos, las 2 horas de su declaración en el juicio. Y es para escucharle el tío, ¿eh? Es para escucharle también el señor Frontela. A ver si la transcribo y la leemos en el canal y nos reímos. Pero bueno, perdonadme, chicos, no me quiero distraer. En medio de esta frustración, busca ayuda por su cuenta y busca en internet. No tenía que buscar en internet, tenía que haber buscado. Se ve que a Mari no le interesaba el true crime, porque si le hubiese interesado sabía a quién tenía que llamar. El señor Luis Frontera, médico prestigioso, reconocido en el ámbito judicial. Y bueno, cuando lo contactó, Frontera rápidamente se mostró sorprendido de que hubieran tardado tanto en llegar a él. Frontela cogió el teléfono como diciendo, pues esperaba la llamada un año antes, ¿eh? El Frontela ya, como siempre, listo para crear problemas. Tras revisar la autopsia oficial, se escandalizó completamente.
El forense consideró inaceptable que se afirmara que el cuerpo de Cristina no presentara signos de violencia cuando todas las fotografías demostraban lo contrario. Y ojo que en este sentido, en este caso, parece que no se equivocaba, ya que aparece por escrito que en la primera autopsia no había signos de violencia. Pero claro, tenía un montón de moretones por el cuerpo que no se correspondían con una caída por estar bajo los efectos del ansiolítico y el alcohol. Entonces no termina de cuadrar todo. Os saludo a Mel, perdona, que no te he visto llegar. Mel, ¿qué tal estás? Para Frontela, los daños del cuerpo eran compatibles con una paliza, pero no con una caída. Además, aseguró que aún se podía hacer un análisis serio con las muestras conservadas y las imágenes disponibles, y elaboró un preinforme en el que insistía en que había que impedir a toda costa la destrucción de pruebas. Y de esto Frontela sabe un rato, porque claro, sabéis que soy oficialista de Alcácer, lo admito, sé que hay muchas cosas raras, pero aún así pienso que los que fueron los que fueron. Pero no se puede negar que en el caso Alcácer se perdieron un montón de pruebas cuando se llegó a juicio, lo cual no ayudó a que la gente tuviera confianza en las instituciones. Coño, como para tenerla, si lo único que hacen es liarla. Los primeros forenses no son capaces de encontrar una cruz de Caravaca en el cuerpo. No son capaces de mantener los cadáveres con todas sus suciedades así entre comillas, para poder hacerlo. Los meten en una bolsa con agua, todos los pelos en un remolino. O sea, claro, se dicen, claro, no había protocolos en ese momento, justificarán los que justifiquen siempre la labor de los forenses y de la Guardia Civil, pero en mi opinión fue una autopsia mal hecha. Que no pienso que se hiciera mal hecha a posta, pero que sí que fue un absoluto desastre en el momento en el que se les escapan cosas tan evidentes. Mari, pese a sus esfuerzos, siempre parecía toparse con un muro. Mientras ella trataba que la justicia avanzara, el hospital y la propia policía parecían moverse para bloquear cada paso. Incluso llegaron a denunciarla a ella y a su hermana Trini, supuestamente por incidentes en la UCI, algo que Mari interpreta como una estrategia para contrarrestar la denuncia que ellas habían intentado poner. Aquellas denuncias cruzadas, igual que la suya, acabaron en el mismo juzgado de instrucción número 53 y al final se archivaron. Explica que algunos supuestos profesionales aprovecharon la situación para sacar beneficio. Personas en las que confió información acabaron utilizando documentos y detalles del caso para mercadear con ellos, presentándose como investigadores cuando, en realidad, solo repetían lo que ella misma les había dado. Esto no hizo sino aumentar aún más su sensación de traición y de indefensión. Sobre el trabajo del forense Luis Frontela, insiste en que fue la única persona que les tomó en serio. Que Cristina no murió por un simple accidente, sino a causa de una agresión. Y Frontela fue muy claro explicando que cada uno de las lesiones del cuerpo eran señales de que había intentado defenderse de golpes en la cabeza y que todo apuntaba a una brutal paliza. Para él resultaba fundamental preservar las muestras. Pero a pesar de todo, esto fue una investigación hecha al margen por la contratación del forense de un particular. Pero oficialmente, nada de nada. Nunca hubo una investigación real. El juez no ordenó precintar la vivienda, no se recogieron tampoco pruebas en condiciones. No se investigó el entorno cercano, ni siquiera la propia familia. En realidad, el caso nunca se abrió de verdad porque nunca se investigó con seriedad. Con el tiempo también sufrió una campaña de descrédito. Intentaron pintarla, pues eso, como una persona conflictiva, desacreditar su palabra, ponerla a esa como la loca travesti, ¿no? En plan así, ponerle un poco ese aura. De hecho, Mari dice que no guarda resentimiento hacia quienes la apoyaron en silencio, que agradece que a todas las personas que han pedido justicia por la hermana. La conclusión que tiene Mari es bastante dura, ya que el caso no va a volver a abrirse, porque el juzgado en el que cayó desde el principio estaba más interesado en chaparlo todo que en hacer justicia.
Si en alguna esperanza quedaba, solo podía venir de instancias judiciales superiores, lejos de un juzgado que, en palabras de Mari, debería ser el mismo investigado por su forma de actuar. Y nada, aquí un poco lo que dice Mari, termina un poco la entrevista con Informe Enigma pidiendo a la gente que no se olviden de su hermana y de la gran persona que fue. Y la verdad es que no se puede decir, muchos partidos políticos no intentaron adjudicarse el tanto de la Veneno, pero ella despreciaba profundamente a todos los políticos. ¿Y por qué despreciaba profundamente a todos los políticos? Porque ella conocía muy bien la noche de Madrid, conocía muy bien a los clientes políticos, a los que expuso en su libro, JB y MM. De JB yo creo que todos podemos intentar adivinar quién se puede corresponder, ¿no? Si alguno lo quiere poner en el chat. A mí se me ocurren dos políticos del PSOE, pero me cuadra más el manchego que el gallego. No sé si os pasa a vosotros también, chicos. Me cuadra más que fuera el manchego, castellano manchego. Ya que a este señor parece que hay un vídeo suyo circulando, según nos cuentan periodistas que tienen experiencia en cloacas del Estado. Bueno, simplemente, yo no estoy diciendo que esto sea responsable. Ahora vamos a barajar las tres hipótesis. La oficial, la del novio. El novio es una persona de la que hemos hablado poco. Se dice, cuentan las amistades de la Veneno, que la Veneno se había echado un novio y el chico, por lo visto, se le veía que le gustaba el dinero también. El dinero y el vicio, ¿no? Entonces, tenemos al Alin Bogdan Kalin, conocido también como Alin, y él fue el que se encontró el cuerpo. A ver, la cosa es que fue bastante raro, porque Alin relató que encontró a Cristina aún con vida tras supuestamente haber sufrido una caída. Ella llena de sangre y que no llevaba el vestido que se había especulado, sino uno blanco con agujeros personalizados. En otros medios, como El Español, se menciona que Alin mantuvo una fuerte discusión con ella antes del ingreso hospitalario. Afirmó que al regresar la encontró en el sofá con una botella de whisky vacía y, según su versión, ella les dijo que se había caído en el baño tras tomar pastillas. También se indica que Cristina le había pedido auxilio a los dos policías 2 días antes de morir debido a las agresiones de Alin. De hecho, en 2014, cuando conoció a Cristina, investigaciones posteriores decían que tenían una relación muy tóxica, ya que por lo visto ella tenía una lengua viperina y él la mano muy suelta. Lo de la lengua viperina no he querido decirlo con el sentido de justificar que eso lo mereciera. Las palabras jamás podrán llevar a la violencia. Si una persona te está humillando verbalmente, te vas, no escuchas, respondes verbalmente, pero responder con violencia, jamás. Jamás, absolutamente. Y sí, por lo visto, ellos tenían una relación muy tóxica. ¿Qué llevaba esta relación tóxica? Pues, por supuesto, los vicios. De su ex, no de Alin, ¿me he equivocado yo leyendo esa información? Bueno, yo según tengo entendido que posible uso de fuerza de Alin a ella. Pero bueno, yo creo que sí que había testimonios de violencia doméstica de Alin a la Veneno, pero si me estoy equivocando, por favor, me lo ponéis en el chat. Ya sabéis que yo no soy ningún experto, mis vídeos provienen de eso, de leer distintas fuentes, de ponerme todo y un poco al día. Bueno, en fin, el señor este es bastante extraño. Es bastante extraño y bueno, y mucha gente dice que su comportamiento en la entrevista del equipo de investigación levantó bastantes sospechas, ya que se le podría achacar. Pero en el caso de ser él, no me termina de cuadrar, y aquí no sé si me daréis la razón, el hecho de que se pusiera tantas trabas, ¿no?
Ah, vale, del día anterior, vale. Pero según tengo entendido, Conexión Glamour, también hay testimonios que afirman que tenían una relación bastante violenta. Pero no sabía que era de su ex. Sabía que su exnovio también era de armas tomar, que por lo visto la Veneno no elegía muy bien a sus hombres y siempre pues eran hombres violentos, eran hombres aprovechados, eran, vamos, la creme de la creme. Luego lo que aportaron los criminalistas es las incongruencias, que cuando hay un traumatismo craneoencefálico grave por caída, lo normal es un golpe único, como hemos explicado antes, no un cuerpo lleno de hematomas. El golpe único, cuando se trata de traumatismo, suele ser en la zona occipital o en la zona frontal. El conjunto de lesiones recogidos en las fotos y en el informe Frontela, con manos, nudillos, rodillas, pies y rostro, es más compatible con una agresión que con un accidente. Luego, otro aspecto, aquí vamos a mencionar un poco ya lo que hemos dicho. Los protocolos no cumplidos. Subrayan que cualquier hospital, al recibir un paciente con politraumatismos de origen no aclarado, debería notificarlo automáticamente al juzgado. Que no lo hicieran en este caso se interpreta como una negligencia grave o directamente como un intento de no judicializar el asunto. Luego, por otro lado, muchos pues, criminalistas, criminólogos afirman que la autopsia oficial fue muy escueta, ya que concluyó muerte accidental por traumatismo, pero sin detallar a fondo otras lesiones. Para ellos, esa pobreza de detalles abre la puerta a sospechar que se buscaba cerrar el caso cuanto antes. Luego, por otro lado, de las pruebas biológicas ignoradas, que vuelven al tema del ADN bajo las uñas, cualquier rastro genético ajeno en esa zona, se considera indicio de defensa contra un agresor. Y el hecho que esas pruebas no se analizaran hasta 2 años después es, en palabras de expertos, completamente inaceptables en un caso de esa naturaleza. Entonces, existen varias versiones. Algunos criminalistas dicen que sería agredida por alguien de confianza en un contexto de discusión o violencia puntual. No sostienen teorías conspirativas, pero sí remarcan que el cuadro le resulta incompatible con un mero accidente doméstico, lo cual es bastante interesante. A ver un poco qué me decís en el chat, veo que me está escribiendo el Flores. Javier, es que esto de la violencia, aunque no es buena consejera, por desgracia, la violencia sea física y verbal, hay que confrontarla siempre. Y lo sé por experiencia y más en la sociedad que vivimos. Ya, pero si una persona te insulta, tú no le puedes pegar una hostia. Flores. Y por muy mal que sea el insulto, aunque sea a tu madre. Porque entonces, claro, está respondiendo a un tipo de violencia con otro tipo de violencia. Y en mi opinión, muchos de los casos de violencia doméstica surgen a la hora de dar una respuesta física a un tema verbal. Y creo que eso es inaceptable. Vamos, eso en mi opinión. Así que vamos. Así por resumir un poquito, tenemos 3 versiones, 3 hipótesis de lo que pudo haber sucedido. La primera, la oficial, investigación cerrada en 9 días, concluyendo que Cristina se cayó en el baño por una mezcla de alcohol y ansiolíticos. No había signos de defensa ni de pelea, ni se hallaron botellas y blísteres de pastillas en el piso. Esta hipótesis sostiene que sus heridas se debieron a caídas sucesivas en estado alterado, que podría llegar a explicar otra de los hematomas. Así que no fue, plan, se cayó, ¡paf! Y se encontró, no, se caía, se levantaba y se volvía a caer y así todo el tiempo, ¿no? Entonces, seguimos con otra hipótesis. Asesinato por su pareja. Cristina había denunciado malos tratos, tenía antecedentes de violencia doméstica y allegados declararon que su novio le maltrataba. Los testimonios dicen que sus lesiones no encajaban con una simple caída, hematomas, cortes, marcas como de agarres y peleas. Los vecinos escucharon fuertes ruidos ese día y hubo contradicciones en las declaraciones de su pareja. En la casa había sangre de una tercera persona que nunca se investigó. De hecho, al no recopilar las cosas de la casa, también se dijo que el novio no, pero en este caso conexión, el novio bajó la basura y decían los vecinos que él siempre tiraba la basura desde la ventana abajo.
Así que fue una cosa que no termina de cuadrar, ¿no? Por lo que, a ver, yo no sé, me estás diciendo que la biógrafa dijo en Telecinco que su ex subía por la ventana, luego inculpó a Aline cuando se dio de que metió la pata. Sí, pero no sé, o sea, me imagino que tendría coartada o algo, claro, como tampoco se investigó, pero entonces Conexión Glamour, tú dices que fue el ex quien mató a la Veneno. No había leído yo esa teoría, la verdad, no había visto la entrevista a Valeria en la que afirma eso. Eh, Incluso se mencionó que Cristina llegó a llamar al 091 diciendo que su novio o exnovio, según Conexión Glamour, quiso matarla. Y, por último, la hipótesis de ajuste de cuentas por saber demasiado, que es la teoría conspirativa. Tiene que tener presencia en este canal. Cristina insinuó en su libro y entrevistas que había tenido relaciones sexuales con personajes muy poderosos, políticos, empresarios, celebridades, usando iniciales como JB y MM. La teoría plantea que su muerte fue un asesinato encubierto para silenciarla y que la investigación oficial fue cerrada con sospechosa rapidez. Así que dicen que todos los que se encontraron fue todas las negligencias y todas las presiones externas para poder cerrar el caso cuanto antes.